principios bíblicos. Gracias a Dios porque yo no sé desde cuándo se implementó la Semana de la Familia. Fue nuestro hermano Aris que la implementó, porque cuando yo llegué aquí ya se hacían algunos de estos programas, y gracias a Dios por sus siervos. Hoy más que nunca necesitamos muchísimo acerca de hablar acerca de la familia. Hay tanta confusión, hay tantos problemas dentro de la familia, desequilibrios, rebelión, anarquía. Y dice uno, ay Señor bendito, la familia es un caos. Si hablamos de la familia, vuelvo a repetir, anarquía, rebelión, divorcio, y dice uno, Dios santo, las familias necesitan tantísimo del Señor. Pues me hubiese gustado mucho también que los jóvenes estuvieran escuchando, porque ellos se van a casar y van a formar ¿qué? Van a formar una familia, y ellos necesitan del consejo de Dios. Luego no saben qué hacer y cometen cada error, como cuando eligieron a Barrabás. De ahí viene la palabra barrabasada. Dice, cometen cada barrabasada, dice, porque así como la gente eligió a Barrabás en lugar de elegir a Cristo, dicen, ay Señor bendito. Pero nosotros tenemos la luz de la palabra y lo necesitamos. Necesitamos muchísimo, amados hermanos, ser iluminados por la palabra. Pues estamos nosotros viendo la crianza de los hijos de acuerdo a los principios bíblicos, y ya el día de ayer ya se consideró criando a nuestros hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Hoy vamos a considerar cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer. Así, cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer. ¿Sí ha visto usted esa escena de los niños cuando se ponen berrinchudos? Y que papá le dice, ven para acá. ¿Y qué hace el niño? No va. Y hasta se tira al suelo, y hasta papá le dice, ahí te voy a dejar. Y se da la vuelta el papá y se va, y el niño ¿qué? Ahí se queda. Dice uno, ay hijito, cómo quisiera que me obedeciera. Y uno lo ve desde chiquitos que ya traen marcadita en su corazón la rebelión. Ya está ahí desde pequeñito, ya traen la rebelión, y uno lo que quiere es que ellos sean obedientes. Eso es lo que uno quiere. Pero nosotros tenemos la palabra del Señor, amados hermanos. Vamos a leer la Escritura, el Salmo 127, 4. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Salmo 127, 4. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, y así vamos a orar para que sea el Señor el que bendiga nuestras vidas, nos ilumine, y podamos nosotros, amados hermanos, ser edificados con la bendita y santa palabra de nuestro Dios. Leemos la palabra del Señor, y dice la Escritura, dice la palabra del Señor así, unidos. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Oramos. Padre bendito, en esta preciosa hora de la noche nos acercamos a ti. Te damos gracias porque tenemos la bendición y la dicha, Señor, de poder estar en tu casa, y ahora tenemos un deleite muy grande, meditar en tu palabra. Tenemos esta bendición, Señor, de ser alumbrados, Señor, con la luz bendita de tu palabra, mi Señor. Muchas gracias. Habla nuestras vidas, te lo ruego. Habla nuestros corazones, Señor. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos de confusión, de rebelión, de anarquía, de fracaso, de separación, de divorcios y tantas tragedias en la familia, Padre mío. Pero nosotros tenemos tu luz, tu consejo, tu palabra.
Permítenos, Señor amado, estar atentos a la luz gloriosa de tu palabra. Permite que podamos deleitarnos en tu palabra, Señor. Alúmbranos. No permita, Señor, que tropecemos, dado que tu palabra es lámpara que alumbra nuestro camino. Toma mi vida en tus manos para poder transmitir tu palabra y depositar la semilla de tu palabra en el corazón de cada uno, y que tú obres, Señor, en cada corazón, sabiendo que tú lo haces, que tomas mi vida en tus manos, Señor. Nos abandonamos en tus manos preciosas. Por Cristo te lo he rogado, mi buen Dios. Amén. Amén. Siéntense, amados hermanos, ocupen su lugar. La crianza de los hijos de acuerdo a los principios bíblicos, y vamos a considerar cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer. Hermanos, ya leímos la palabra y nosotros sabemos que una flecha se forma uniendo tres componentes principales, y una flecha está compuesta por un ástil, que es el cuerpo recto de madera, o puede ser de aluminio o de carbono, y es ese cuerpo de madera o de aluminio. Pero también una flecha tiene una punta, puede ser metálica, de madera, o puede ser de piedra, de alguno de esos metales. Pero también en la parte trasera tiene también un emplumado para estabilizar el vuelo, así. Y entonces dice, ya tenemos una ¿qué? Tenemos una flecha. Pero nosotros tenemos que considerar que las flechas no nacen de un árbol de manera natural, y que uno diga, mira, ahí hay un árbol de ¿qué? De flechas. Y ay, esta flecha es de aluminio. Y no es así. O que nosotros digamos, amados hermanos, se siembra una semilla y ya brotaron ¿qué? Brotaron flechas. Dice, ay, sembré esta semilla. ¿Esa semilla de qué es? Dice, tú la siembras y nacen flechas. Y no es así. Nosotros sabemos que no es así, amados hermanos, sino que éstas se forman. Se forman. Hay un trabajo que realizar hasta que la flecha está lista para su uso. Así. Bueno, así es con los hijos. Quisiéramos que nacieran dispuestos a obedecer a Dios y a nosotros, pero no es así. No es así, ya usted lo sabe, ya lo consideraron un poco, y que dice la Biblia que la necedad está ¿qué? Ligada aquí al corazón del muchacho. Ya viene con eso, ya lo trae. Ahora, otra vez reitero, así es con los hijos. Quisiéramos que nacieran dispuestos a obedecer a Dios y dispuestos a que obedecieran a nosotros, pero no es así. Hay que realizar un trabajo. Hasta que la flecha ya esté lista ¿para qué? Para su uso. Hay que realizar un trabajo hasta que los hijos ya estén ¿qué? Listos para enfrentar la vida. Hay que hacerlo. Es la razón por la cual consideramos ahora, vuelvo a repetir, cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer. Ahora, el propósito de este tema es que nos quede claro que son ustedes, como padres, los responsables de que los hijos obedezcan a Dios, y no solo a Dios, sino también ¿a quién? A ustedes como padres. Pero también el otro propósito es ver por las Escrituras cómo lograrlo. Así como lo logramos en un tiempo, estamos en el 2026, donde todo es ¿qué?
rebelión. Donde se le inyecta a los hijos, ¿qué? Rebelión. En la escuela, en los medios de comunicación, en el internet, en la televisión, donde quiera que vaya es rebelión. En las caricaturas, en lo que ven es rebelión, es rebelión, es rebelión, es rebelión. Pero nosotros tenemos que hacer algo. Por eso, amados hermanos, por eso es que vemos nosotros aquí, cuando vemos la Escritura y tenemos este tema, cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer. Y ya vimos lo que dice la palabra: como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y la verdad, amados hermanos, es que nosotros tenemos que estar conscientes que en muchos sentidos los hijos son como saetas, es decir, como flechas. Son una flechita, ya está comparando, está haciendo un símil de los hijos con una flecha. Por eso les decía al principio, no es que digamos, ay, esa flecha nació aquí, la arranqué y es una flecha. No, una flecha hay que formarla. Hay que formarla. Algunos padres les han dicho, ay, te salieron tus hijos muy buenos, muy obedientes. No, no es que le hayan salido muy buenos, muy obedientes. Hubo un trabajo ¿de quién? De los padres. Hubo un trabajo de los padres. Es un trabajo que corresponde a los padres. Y reitero, en muchos sentidos los hijos son como flechas en manos del valiente, y esos valientes son los padres. Ya el contexto del texto que leímos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que esos valientes, amados hermanos, descansan sobre Cristo el Señor, sus enseñanzas, todo lo que Él manda. Ahora, esos hijos son esas flechas en manos del valiente y deben moldearse y formarse con cuidado. Así es el trabajo de los padres. Esa flecha debe también ser guiada con habilidad, amados hermanos, con habilidad y mucho esfuerzo. Porque no nada más uno tira, cuando hablamos de la flecha, el valiente o el arquero no va a tirar a la aventura, sino tiene que dar dirección y tiene que considerar los contra, porque puede haber mucho aire. Y eso es algo que tiene que cambiar la fuerza, el ángulo, la posición, porque ya hay algo que es contrario. Hermano, hay cosas contrarias en estos días que golpean a la familia y a los hijos. Sí, muchísimo. Y uno tiene que tener cuidado en la crianza de los hijos. Deben, amados hermanos, de ver que esa dirección sea la correcta para que vaya en línea recta y dé en el blanco. Entonces son muchas las cosas que hay que ver, amados hermanos, de lo que nos dice la Escritura. Como saeta en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Y cuando nosotros hablamos de esto, cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer, porque uno dice, pues es que eso es lo que yo quiero, que mis hijos que obedezcan a Dios y que me obedezcan a mí como padre. Y eso es uno de los retos que ustedes como padres tienen que enfrentar todos los días. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos nosotros a las Escrituras. Entonces, cuando hablamos de esto, porque ya partimos de aquí, amados hermanos, de lo que dice la Escritura, como saetas, como flechas en manos del valiente. ¿Quiénes son esos valientes? Son los papás. Número uno,
Para llegar a este punto de que tus hijos obedezcan a Dios, te obedezcan a ti como padre, número uno, asume tu responsabilidad de padre. Para muchos es fácil claudicar. Pues ya haz lo que quieras. Hazlo como quieras. Ya me cansaste. Casi nosotros lo oímos continuamente y ustedes lo saben de memoria porque los niños nos los dicen en Proverbios 22:6. Cuando nosotros vemos y lo sabemos de memoria también, que dice la palabra: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Y nos lo están diciendo continuamente. Nos están diciendo como padres: papá, asume tu responsabilidad. Mamá, asume tu responsabilidad. Tú de padre y tú de madre. Esto es importantísimo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque ustedes como padres son los que tienen la saeta en sus manos. Ya desde ahí uno está viendo que usted como padre, ustedes como padres son los valientes. Que ustedes como padres son los responsables. ¿Quién tiene la saeta en las manos? Ustedes, los padres. ¿Qué dice nuestra sociedad hoy en día? Y si la tengo en las manos es porque yo la voy a ¿qué? A dirigir. ¿Saben qué es lo que vemos? Que los niños hacen lo que ¿qué? Así díganlo. ¿Los niños hacen qué? Lo que quieren. Si ellos quieren ver televisión y papá dice: no vas a ver televisión, y se enojan, se ponen con los padres hasta que ganan y terminan ¿qué? Viendo televisión. Oiga, entonces ¿quién tiene la saeta en las manos? Cuando nosotros vemos aquí, amados hermanos, y está diciendo el texto: instruye. ¿Quién lo va a hacer? Los padres. Si nos volvemos a preguntar, instruye, ¿por qué? ¿Por qué? Porque aquí mismo, amados hermanos, en este capítulo 22, en el versículo 15 dice: porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Proverbios 22:6 dice: instruye. Y nos podemos preguntar, ¿quién? Tú como padre. Instruye, y nos podemos preguntar ¿por qué? Aquí lo está diciendo: porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Aunque lo veas así rosadito, cachetoncito, hermoso, ya tienen una responsabilidad como padre. Es quitar ¿qué? La necedad de ese corazón. Instruye. Ahora podemos preguntarnos, ¿cuándo? Pues ahí dice: instruye al niño. Tiene un buen tiempo para instruirlo. Luego hay quienes lo quieren instruir ya cuando es un joven. Ahí ya manda la escritura: oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Ahí se tiene usted que sentar con él. Pero tiene un buen tiempo. ¿Se da cuenta? Instruye. Asume tu responsabilidad de padre. ¿Qué tienes que hacer? Instruir. ¿Quién? Ustedes, o los abuelos, o los tíos, o el pastor. ¿Es responsabilidad del pastor? No, no es mi responsabilidad. ¿Es responsabilidad de los abuelos? No, no es responsabilidad de los abuelos. ¿Es responsabilidad de los tíos? No, no es responsabilidad de los tíos. ¿Es responsabilidad de quién?
de los padres. Es de los padres. Imagínese que todo mundo quiera gobernar a ese niño. Al rato va a decir, bueno, ¿a quién le hago caso? El valiente que tiene la saeta en sus manos son ustedes los padres. Instruye al niño en su carrera. Prepáralo para la vida. Hermanos, ustedes tienen una responsabilidad grande. Y les digo como pastor, pronto va a venir el resultado de la cosecha. Porque se va a acabar ese tiempo, llegan los 12 años, llega la adolescencia y vamos a comenzar a ver los frutos. Van a llegar los 15 años y vamos a comenzar a ver los frutos. Por eso es que a tiempo, dice, instruye al niño, para que cuando llegue ese momento de la adolescencia y la juventud, ahí es donde se va a ver qué tanto lo preparó para la vida. Uno puede decir, yo lo traigo, yo oro por él, mire, llénese la boca de lo que quiera. Vamos a ver los resultados. Vamos a ver los resultados. Por eso está diciendo, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Pero, amados hermanos, cada uno tiene que asumir su responsabilidad. Eso es importantísimo. Eso es importante. Ahora, no solamente lo vemos aquí, lo vemos en muchas partes de las Escrituras. Vamos rápidamente a Deuteronomio, que probablemente ustedes ya lo leyeron el día de ayer, Deuteronomio 6:7. Y de ahí en adelante, nada más vamos a leer el versículo 7, cuando el Señor da la orden, el consejo al pueblo de Israel. Deuteronomio 6:7 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas. ¿De qué cosa? De la palabra, ahí lo dice el versículo 6. Estas palabras que yo te mando hoy, ¿estarán sobre qué? Fíjese, ahí nos detenemos tantito. Mira, amados hermanos, nadie puede dar lo que no tiene. Para que yo pueda darla a mis hijos, primero tienen que estar estas palabras, ¿dónde? En mi corazón. Por eso les está dando la indicación. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Usted como padre, como madre, no puede dar lo que no tiene. Nosotros tenemos que estar llenos de Dios. Ahora, vuelvo a repetir, para ustedes adolescentes, jóvenes, este es un buen tiempo. Muchachos, este es un buen tiempo ¿para qué? Para llenarse de la palabra. Llénense, 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 llénense. Porque va a llegar el día en que ustedes lo van a necesitar. Lo van a necesitar. El problema cuando uno no se llena es que dice, es que yo ya no sé qué hacer con mis hijos. Y eso es triste, eso es triste. Y ya aquí nos está diciendo las responsabilidades de los padres, las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Si hiciéramos un examen y aquí el Señor nos estuviera calificando, la mayoría reprueba, ¿sí o no? Si le recuerdas a tus hijos la palabra del Señor en la casa, ¿tienes devocionales con ellos? ¿Les recuerdas la palabra cuando los llevas a la escuela, andando por el camino? ¿Lees con ellos la palabra al acostarte? ¿Te acuerdas de la palabra del Señor cuando te levantas? Pero quieres tener hijos de bendición.
¿Y de dónde? ¿Y de dónde? Ahora, ser padre es una responsabilidad. Uno tiene que atender al consejo y vuelvo a repetir, hermano. A veces cuando presento a los niños, les digo, hermano, voy a ver los resultados de aquí a 15 años. Porque muchos rechazan el consejo. Digo, si Dios me permite la vida en 15 años voy a ver el resultado. Y se lo voy a decir en su cara. Si hizo bien el trabajo, gloria a Dios. Pero si no lo hizo, el Señor se lo advirtió. ¿Y usted se creyó más sabio que Dios? Y va a recoger el fruto de su camino. Volvemos. Primero, antes de que avancemos a lo demás, asume tu responsabilidad de padre. No es fácil. Nadie está diciendo que es fácil, menos en este tiempo tan crítico que estamos viviendo. Pero tenemos que asumir la responsabilidad. Tenemos que asumir, amados hermanos, lo que la palabra del Señor nos está mandando. Uno tiene, amados hermanos, uno tiene que hacer caso al consejo del Señor. Efesios también nos los dice la Escritura así, dice la palabra del Señor, Efesios 6:4, hablando acerca de esto. Dice la palabra del Señor: y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahorita lo primero que quiero que veamos es esto: asume tu responsabilidad de padre. Asume tu responsabilidad. Como cuando dicen, amados hermanos, cuando le dicen los padres a los jóvenes que ya están casados y le dice, quiero que te caiga ¿qué? Ya no sé ni por qué dicen el 20, no sé por qué no el 30 o el 40, pero dice, quiero que te caiga el 20, es decir, que ya tú puedas comprender que ya eres ¿qué? Que ya eres papá, que ya estás casado, que ya tienes hijos. Mira, tus hijos ya tienen 6, 8 años y todavía no asumes tu responsabilidad de padre. Y ahorita hablamos en cuanto, a lo mejor no en cuanto a mantenimiento, sino a la crianza, para llegar al punto de la obediencia a Dios y a nosotros. Es un trabajo. Es un trabajo. Es una responsabilidad. Es una responsabilidad de ustedes como padres. Ustedes como padres no se han enfrentado al problema con los hijos. Hijo, vámonos al templo. ¿Y qué dicen ellos en ocasiones? No quiero. Tienen que luchar, hermano. Tienen que luchar. O siempre le dicen, sí, mamita, ya estoy listo desde hace media hora. No. Tienen que asumir su responsabilidad de padres. Entonces vemos esto, cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer. Si ustedes no asumen su responsabilidad, pues ellos van como una flecha. Vamos otra vez, no se les olvide la imagen de la flecha, como una flecha que se tira a la aventura. ¿Va a llegar al blanco? ¿Cuándo va a llegar al blanco? Nunca. Ahora, en este caso, nuestro blanco es la obediencia a Dios. Si ustedes tiran esa flecha, si ustedes dejan que esa flecha vaya a donde sea, ¿va a llegar al punto que queremos? Nunca. Es que yo quiero que tú obedezcas a Dios. Hermano, yo quiero que mis hijos obedezcan a Dios, ayúdenme a orar.
Sí, usted quiere, pero usted no está haciendo ¿qué? No está haciendo lo que le toca. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y ojo, muchachos, los que se van a casar, adolescentes, jóvenes, porque también ustedes van a tener una familia. Y ustedes tienen que asumir su responsabilidad como padres en la crianza de sus hijos. Y a ustedes todavía les va a tocar más difícil que a nosotros. Pero la palabra de Dios no cambia. Ahora, ¿cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer? Número 1, asume tu responsabilidad de padre. Número 2, ellos deben ver tu obediencia a Dios. Les he dicho a ustedes a veces cuando uno como padre regaña a los hijos y le dice, oye hijo, ya hiciste la tarea, ya resolviste los problemas de matemáticas. Si no los resuelves te voy a dar unos cinturonazos. Y claro, los hijos nada más lo piensan, así tú resolvieras los problemas que tienes con mamá. Exiges lo que no haces. ¿Ustedes creen que ellos van a obedecer a Dios y a ustedes si ellos ven que ustedes no obedecen a Dios? No pidan lo que no hacen. ¿Ustedes creen que los hijos no se lo dicen a ustedes, pero ellos lo qué? Ellos lo piensan y lo ven. Ellos lo piensan y lo ven. Y alguno que otro sí se atreve a decir, tú dices que eres cristiano, pero ni pareces. Mire, San Juan 15:10, tenemos un ejemplo en Cristo. Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 10, dice la palabra del Señor: si guardareis mis mandamientos, estaréis en mi amor, como yo también he guardado los mandamientos de mi Padre, y estoy ¿qué? Estoy en su amor. Mire, ¿qué ejemplo nos da el Señor? Como yo he guardado, ¿qué veían en Cristo Jesús? Una obediencia amorosa al Padre. ¿Tus hijos ven una obediencia amorosa a Cristo? Porque si no, entonces van a decir, papá, mamá, tú estás pidiendo lo que ¿qué? Lo que no haces. Estás pidiendo lo que no haces. En el capítulo 5, aquí mismo en San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 19, dice así, San Juan 5:19, respondió entonces Jesús y díjole, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino que lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace ¿quién? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Fíjense, qué clarito nos está diciendo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer ¿de quién? Tal el Padre, tal que los hijos. ¿Cómo dicen en el mundo esos proverbios que dicen, hijo de qué? Eso, hijo de tigre, pues tiene que salir pintito. ¿De dónde lo va a sacar? ¿Se da cuenta? Hablamos de esto, cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer. Cada padre debe ver
cada hijo debe ver la obediencia que tiene papá y mamá a Dios. Jesús es nuestro modelo de obediencia amorosa. Y aquí lo está diciendo la Escritura. ¿Por qué remarco esto de amoroso? Porque hay quienes obedecen pero refunfuñando. Ay, el pastor otra vez se pasó y quiere que estemos en la resurrección bien temprano. Ya voy a ir nada más por no dejar. ¿Esa es obediencia amorosa? Hermanos, sus hijos a ustedes los ven. Ven todo de ustedes. Y hay cosas que ya los marcaron para este tiempo. Y ya los marcaron para toda la vida. Entonces, de parte nuestra debe haber una obediencia amorosa. Reitero, sin duda alguna nuestros hijos contemplan nuestro ejemplo como padres, así que para enseñar a nuestros hijos a ser obedientes a Dios, a ser obedientes a su palabra, nosotros como padres tenemos que ser obedientes a Dios. Así. Esto es importantísimo, hermanos. Si nuestra vida cristiana, si nuestra vida como padres no es un modelo de obediencia, nuestros hijos verán, ¿cómo van a ver ellos la obediencia? La van a ver como un desafío y no como una necesidad. Yo quiero que comprenda esta parte importantísima y que usted se asegure ¿de qué manera sus hijos comprenden la obediencia? Cuando la obediencia se entiende, amados hermanos, como un desafío, un reto, y yo le digo, pues vas a hacer esto, y entonces como se siente él desafiado, como se siente retado, que dice, pues no lo hago. Pues te me vas de la casa, ¿y qué dice? Pues me voy. Usted enseñó muy mal a entender el concepto de obediencia. La obediencia es una necesidad. Mire, la necesidad se define fundamentalmente como un estado de carencia o falta de algo que es indispensable para nuestro bienestar, para nuestra supervivencia o el cumplimiento de un propósito. Por ejemplo, si hablamos de algo que necesitamos, por ejemplo, el agua. ¿Es una necesidad, sí o no? ¿Para qué necesitamos el agua? Pues para vivir, para bañarnos, también la disfrutamos cuando vamos al río. También es una bendición cuando llueve. Dice uno, es una necesidad, es algo que indispensable. Podemos poner el ejemplo del trabajo. Trabajamos por las múltiples necesidades que hay que suplir para nuestro propio bienestar. Si trabajamos y hay un sueldo, entonces ¿hay para qué? Para comer. ¿No es eso un bienestar? También hay para qué? Para vestir también y para suplir muchas necesidades. Y uno dice, pues tengo que trabajar. ¿Y qué día te gusta más de los días que vas a trabajar? Pues el día de paga. Ese es un día que voy feliz, que es el día de paga. Pero si le dicen, usted va a trabajar, pero no va a haber paga, ¿cómo va a trabajar? Ahora, ¿cómo está
haciendo entender usted a sus hijos el concepto de la obediencia? Cuando el Señor le habla a Josué y le dice, el libro de aquesta ley, fíjese cómo vemos una necesidad y que es una bendición tan grande en Josué 1:8, cuando nos está diciendo, el libro de aquesta ley nunca se apartará de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él. Y aquí viene la obediencia. ¿Para qué? Para que guardes. ¿Para qué más? Para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué? Entonces la obediencia. Vamos a esto, es como cuando alguien quiere enseñar a orar a sus hijos, pero el hijo no quiere orar. Ahora, ¿cómo ha comprendido su hijo qué es la oración? ¿Es un deleite o es un cruel castigo? Depende de cómo le haya enseñado. Ahora, te portaste mal, ahora vas a orar 1 hora, pero vas a orar sobre fichas de refresco. Y ahí de rodillas sobre las fichas. Entonces él aprendió que la oración es un ¿qué? ¿Es un castigo? ¿La oración es un castigo? La oración es un castigo. La oración es un deleite. Y es una necesidad el que nosotros podamos comunicarnos con Dios. La obediencia es una necesidad para nuestro bienestar, porque entonces harás prosperar tu camino y todo ¿qué? Te saldrá bien. El problema es que la mayoría de los padres están fallando en su obediencia a Dios. Los hijos, en lugar de ver obediencia a Dios, están viendo lo contrario. Y se me están pidiendo algo que no hacen. Entonces, esto es importantísimo. Esto es importantísimo, amados hermanos, cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer. Primero, asume tu responsabilidad. Segundo lugar, deben ver tu obediencia a Dios. ¿Verdad que como padres tenemos responsabilidades bastante serias? ¿Verdad que uno inmediatamente dice, Señor, ayúdame a obedecerte? Nada más pregúntese en este momento, ¿qué están viendo mis hijos en mí? ¿Qué ven? ¿Cómo me ven? Y usted mismo puede contestarse y decirle, la verdad no me lo van a decir, pero lo van a decir por otros lados. Con los amigos, en la escuela. No, es que mis padres, pues ellos según son cristianos, pero mira, así. Ni siquiera ellos se llevan bien. Entonces les estamos metiendo el concepto de la obediencia erradamente, porque ellos no lo están viendo como una necesidad, sino como una imposición. Ellos no están comprendiendo que la obediencia va a redundar en bendición sobre ellos mismos abundantemente. Pero no lo están comprendiendo así. Por eso, amados hermanos, reitero, ellos deben ver la obediencia
de los padres que tienen hacia Dios. Oye, cuando ven que los padres obedecen a Dios, ellos están comprendiendo de manera correcta la obediencia. Y Josué es un ejemplo muy fuerte, porque se acuerdan que cuando él al final, acuérdense que él dice, él está diciendo, para tener la autoridad moral y decir, yo y mi casa, ¿quiénes estaban incluidos? ¿Usted cree que si sus hijos eran unos drogadictos y eran unos impíos, iba a decir Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová? Él tenía la autoridad moral para decir, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es como cuando el apóstol Pablo, bueno, él no se casó, pero la autoridad moral que tiene él para decir, sed imitadores ¿de quién? De mí. Imagínense, hermano, ¿quién de nosotros nos atreveríamos a decir así? Y él dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué? Porque él estaba manifestando el carácter de Cristo con toda su vida. El apóstol estaba manifestando el carácter de Cristo con toda su vida. Cuando uno veía al apóstol Pablo, ¿a quién veía? Veía a Cristo el Señor, veía la obra de Dios plasmada ahí en la vida de ese hombre. Por eso es que les he dicho en otras ocasiones, nuestros hijos tienen que ver a Cristo en nosotros. Hermanos, necesitamos mucho de Dios. Necesitamos mucho del Señor. Y tu hijo, que a lo mejor ahorita estás criticando a tu padre, tú también vas a ser papá. Y también estás propenso a cometer ¿qué? Los mismos errores. Y eso que dices, no, papá, mamá, no, si los conocieran. Bueno, si tú no escuchas la voz de Dios, vas exactamente por el mismo camino, y la historia se va a volver a repetir. No, Josué, se le dijo esto y al final, yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso es glorioso. Eso es maravilloso. El apóstol Pablo, en esa parte que dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo, de tal manera, amados hermanos, que los demás puedan ver a Cristo en quien, en nosotros. Ser padre es una bendición, ser madre es una bendición muy grande. Eso es un deleite, un privilegio que Dios les dio a ustedes, gloria al Señor. Pero también es una ¿qué? Una responsabilidad muy grande. Entonces, amados hermanos, tenemos nosotros esto, cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer. Pues hay algo muy importante que no debe de quedar afuera, la disciplina. La disciplina. Eso es primordial a causa de la naturaleza caída. Ahí está el consejo del Señor, Proverbios 13:24, ¿qué nos dice la Escritura? Vamos a leerlo, Proverbios 13:24, dice la palabra del Señor, así dice la Escritura. Leamos juntos Proverbios 13:24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama madruga ¿a qué? Madruga a castigarlo, que son, ¿verdad? Que son palabras así como que los hijos, ¿por qué no quitaron esos textos de la Biblia?
No, ¿saben que la disciplina es una bendición? Hijos, la disciplina es una bendición y la Biblia dice que al presente es causa de gozo la disciplina. La verdad es que no es causa de gozo, pero produce ¿qué? Fruto apacible. Ahora nosotros vemos, hermanos, otra vez vuelvo a este tiempo donde la disciplina está quedando, ¿dónde? La disciplina está quedando fuera ¿de qué? ¿Cómo lo llamamos? Este es un derecho. La disciplina es un derecho que tienen los hijos. Y los hijos tienen que gozar del derecho de la disciplina que aplican los padres hacia ellos. Aunque los hijos digan, no, pues yo no quiero ese derecho, se lo pueden quedar. No, la disciplina es un derecho. Los hijos tienen derecho a ser disciplinados. Aunque nuestra sociedad, la psicología diga otra cosa, que van a quedar traumados, frustrados, que van a quedar no sé cómo, no. La Biblia dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¿Ustedes aman a sus hijos? ¿Sí o no? Sí, uno dice, yo amo a mi hijo. Entonces tiene derecho a la disciplina. Entonces dice, mas el que lo ama, madruga a castigarlo. ¿Desde cuándo? No es que se vaya a parar todos los días a las 5 de la mañana y levantarlo a chanclazos. No, que lo corrige ¿desde cuándo? Desde pequeñito. Si necesita corrección, se le aplica, es su derecho. Hay que aplicárselo. Señor, ¿desde cuándo comienzo? Desde temprano, hijo. Madruga, desde pequeño, desde chiquito. Disciplínalo. Ya vemos nosotros la disciplina por los padres como medio de instrucción y vemos aquí, amados hermanos, que esto es bíblico. Esto es bíblico. Y que nosotros debemos de tener claro que si no aplicamos disciplina a nuestros hijos, ya la Biblia está diciendo, si tú no le aplicas la disciplina a tu hijo es porque no lo amas. Y el Señor, hasta en la Biblia, a nosotros Dios nos disciplina. Hermanos, ustedes mayores, ¿a cuántos de ustedes ha disciplinado el Señor? A mí sí me ha disciplinado. Y uno entiende, no ando diciendo, estoy en una lucha, hermanos. ¿Cuál lucha? No, estoy bajo la disciplina del Señor. Porque muchos se escudan y dicen, ayúdeme a orar, hermanos, porque el diablo ahí me está aguijoneando. ¿Cuál aguijoneando? Acepta que estaba siendo disciplinado por el Señor. ¿Por qué nos disciplina el Señor? Porque nos ama. Y sí que uno llora. Y sí que lloramos. Pero ahí mismo le decimos gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu disciplina. Y Él nos enseña que nos disciplina porque nos ama. Usted como padre también aplica ese derecho a su hijo porque es una manifestación de su amor, porque ahí usted, que es el valiente, está dando guía y dirección a esa flecha. Hermanos, es penoso, es vergonzoso, pero uno dice que mi hijo salió borracho. ¿Por qué salió borracho? ¿A dónde dirigió la flecha? Hermano, yo no puedo decir aquí, hermano, es que el diablo, hermano. No, hermano, yo tengo que decirle la verdad, es su responsabilidad como padre. Me hicieron guarda de viñas.
Porque hay muchos ataques del mundo, de la carne, del diablo, de no sé quién. Hay cuantos ataques a la familia, al hogar, a la esposa. Pero me hicieron guarda de viñas. Si algo pasa, yo soy el responsable. Porque yo soy el que tengo que cuidar. Y yo tengo que aplicar la disciplina de manera correcta. Yo soy el que tengo que dar dirección. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. No le está dando dirección. Está lanzando esa flechita ¿a dónde? A donde caiga. A ver, si cae en bueno, pues ya la hice. Nuestra responsabilidad es aplicar ese derecho que tienen nuestros hijos, y el derecho que tienen, al que ellos tienen, es la disciplina. Hay muchos textos aquí en Proverbios 19, 18, también nos está diciendo, dice la Escritura, dice la palabra del Señor así, Proverbios 19, 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. Otra vez, aplica la disciplina, hazlo. Entre tanto que hay ¿qué? Esperanza. Hazlo, hay tiempo todavía. Ejerce ese derecho. Es claro, amados hermanos. Entonces, dice, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se excite tu alma para destruirlo. Dejar de aplicar la disciplina a los hijos en el tiempo oportuno es como si uno estuviera trabajando empujándolos a la destrucción. Dice, yo no hago nada. Ay, es que prefiero evitarme ¿qué? Problemas, dice. Es que prefiero evitar discusiones. Ah, bueno, síganlo empujando a la muerte. No haga nada y usted mismo lo está orillando. Nada más por el hecho de no enfrentar el problema. Tiene que sentarse con él. Tiene que hablar con él, tiene que confrontarlo con su pecado. Y la verdad es que el pecado siempre trae consecuencias positivas. No. Hermanos, 22:15 dice así: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la hará alejar de él. Para que nazca, fíjese, la necedad ya está ligada. Para que nazca la mala hierba, necesitamos sembrarla. ¿Verdad que no? ¿Esa qué? Esa solita ni siquiera dice, los que tienen un terrenito y empieza la temporada de lluvia y van al mes, ¿cómo está? Lleno de mala hierba. ¿Ustedes fueron a sembrarla? Uno dijera, qué bueno que, pues de pronto llegué y había puros árboles de durazno y grandotes y frondosos. Y dice, ay, yo ni sembré. Nacieron 200 árboles de durazno en mi terrenito, bien cargadito de durazno. ¿Eso es así? No. ¿Pero la mala hierba qué? Esto es una verdad. La necedad ya está ahí está. La necedad está ligada al corazón del muchacho. La envidia, el pleito, dele un juguetito al niño, así chiquito, esos que ni hablan todavía. Y ya está el niño ahí con su juguetito. Ahora haga que se lo va a quitar y se lo va a dar a otro.
¿Qué dice el niño? Regálaselo, mamita. ¿No empieza a gritar? Y dice mío, 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 mío. Se enoja. ¿Quién le enseñó a ser egoísta? Eso ya lo trae. El trabajo es ¿qué? Es quitarlo. Tiene que quitar la mala hierba. Y eso se quita con disciplina. Por eso es que está diciendo, amados hermanos, está diciendo la Escritura, mas la vara de la corrección la hará alejar de él. Ahora hermanos, hay más textos que nos hablan acerca de esto, pero nosotros debemos de tener claro que la disciplina debe ser justa. La disciplina debe ser justa. Nosotros debemos de tener claro que la violencia o el maltrato no es disciplina. Porque hay padres que quieren desahogar sus frustraciones de un mal día de trabajo. ¿Con quién? Con los hijos. Entonces, la disciplina debe ser justa. Usted padre, usted madrecita que llega porque le fue mal y llega maltratando, gritando, aventando la comida, insultando. Dice uno, oiga, mamá, no pareces ni cristiana. Leemos otra vez Efesios 6:4. Dice así la Escritura. Lo leemos porque usted ya se lo sabe, pero el Señor nos lo recuerda y dice, y vosotros padres, no provoquéis ¿qué? A ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y ahí nos debe quedar claro cuando está diciendo, no provoquéis. Algunos padres son provocadores. Algunas madres son provocadoras. No provoquéis. ¿Cómo provocamos? A ir a los hijos, al ser injustos, al ser inflexibles. Papá, déjame explicarte. A mí no me tienes que explicar nada. Sí. Si Dios nos tratara así, cuando fallamos, ¿estaríamos aquí? Ya no estaríamos aquí. Por eso nos está diciendo, no provoquéis. Provocas a ira cuando eres injusto, inflexible, severo en exceso. Los padres están en constante peligro de provocar o amargar a sus hijos al crecer en un ambiente así de intolerancia. El hijo pudiera adquirir un espíritu de desaliento y de rebeldía, como lo dice Colosenses 3:21, cuando dice, padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Estamos hablando del exceso, cuando estás aplicando de una manera incorrecta la disciplina, cuando no estás aplicando la disciplina, nada más te estás desahogando porque te fue mal y entonces te acordaste que tenías que tratar un asunto con tus hijos y aprovechaste ese momento de ira como el borracho aprovecha ese momento de alcohol para hablar lo que no se atreve cuando está en sus 5 sentidos. Pero borracho sí se destapa. ¿Y cuántas veces los padres cuando quieren desahogar su ira dicen, me acordé que tengo este tema con mi hijo? Y entonces ahí va a desfogar.
Por eso dice la Escritura, padres, no irritéis a vuestros hijos porque no se hagan de poco ánimo. Y vámonos al templo. Uy, sí tengo tantas ganas de ir. No asume su responsabilidad como padre, no da ejemplo de obediencia a Dios, aplica mala disciplina y quiere ver resultados. La disciplina hay que aplicarla de manera justa. La violencia o maltrato no es disciplina. A los tesalonicenses también escribía en el 2:11, así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, dice el apóstol Pablo, oiga, como el Padre a sus hijos, y os protestábamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. ¿Cómo lo hacían? Dice, los exhortábamos, que es aconsejar, y dice, y consolábamos. Hermano, cuando usted va a aplicar la disciplina, ¿dónde es que debe de aterrizar esa disciplina? Esa disciplina que usted aplica debe ser una medicina al corazón de sus hijos que traiga consuelo y dirección. Pregunto, cuando el Señor nos disciplina, ¿no nos hace a nosotros reflexionar y enmendar nuestra senda? Y Él cumple su propósito en nuestra vida con la disciplina que Él aplica a nuestros corazones. Si nosotros no logramos el propósito de que ellos sean curados, consolados y que reflexionen de su mal camino, estamos haciendo mal nuestro trabajo. Es que ya le hablé y no entiende. Está usted haciendo mal su trabajo. Es tiempo de pedirle perdón a Dios y hacer las cosas bien. Dice la Escritura y usted lo sabe, con misericordia y verdad se corrige el pecado, Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad, así, misericordia y ¿qué? Y verdad. No le maquille nada a sus hijos, no le maquille, háblele con verdad, pero también con misericordia. Disciplina justa. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová se apartan del mal los hombres. Pónganse de pie, amados hermanos. El trabajo y la responsabilidad que cada uno de ustedes tienen es muchísima. Hablamos de esto, cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer. Falta el tema de la comunicación, pero ya lo vamos a ver más adelante. Pero como padres, amados hermanos, ¿cómo entrenar a nuestros hijos a obedecer? Primero, asuma su responsabilidad de padre, para que ellos puedan obedecer a Dios y a usted. Segundo lugar, usted debe de estar consciente de que ellos ven su obediencia que usted tiene a Dios. Y cuando ven a sus padres, ¿a quién ven? Ven a Cristo Jesús, ven el carácter de Cristo. Yo le voy a decir algo, no se rinda y no diga, no, pues, no, yo nunca lo voy a lograr. Es que no lo vamos a lograr por nuestra fuerza. ¿Por qué cree que continuamente estamos diciendo,
Usted y yo necesitamos ¿de quién? Si usted no reconoce que necesita de Dios, nunca va a poder. Yo sí necesito de Dios y no tengo hijos, pero tengo que dar el consejo a muchos muchachos. Necesito de Dios. Su sabiduría, su gracia, su entendimiento, temple. Lo necesito. Cada uno de los que estamos aquí necesitamos decirle: Señor, yo te necesito. Aunque hayamos cometido errores, uno tiene que venir al Señor y decirle: Señor, ayúdame, Señor. Porque usted que ya tiene edad, usted puede hablar con sus hijos o con sus nietos para que ellos no tropiecen como tropezamos nosotros. Pero usted y yo necesitamos la sabiduría de Dios para poder comunicar esa sabiduría de Dios al corazón de ellos. No quiere venir a los pies del Señor y decirle: Señor, yo sí te necesito. Te necesito, Señor. No sé ni qué decirte. Quizás podemos venir aquí y lo único que podamos decir es: ayúdame, 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 y ayúdame, y ayúdame, y ayúdame, Señor, porque no sé qué hacer. Ilumíname con tu palabra para que pueda, Señor amado, ser alumbrado por ella y comenzar a trabajar como tú nos los mandas en las Escrituras. Ayúdame, Señor. Cantemos No puedo solo, mi Señor. Venga a los pies del Señor o ahí en su lugar, pero órele a Dios con todo su corazón y dígale: Señor, ayúdame, ayúdame. Dígaselo al Señor. Yo les vuelvo a repetir, yo les tengo que decir: Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Aquí está la voz de Dios, amados hermanos. Van a pasar los años y vamos a comenzar a ver los resultados. No puedo solo, mi Señor, obedecer tu dulce voz, porque yo sé que débil soy. No puedo solo, mi Señor, obedecerte, mi Señor. Oiga, será en mi ser el grande honor. Dame más fe, dame tu luz, porque soy débil, mi Jesús. Doblemos nuestras rodillas. Padre bendito, en esta preciosa hora de la noche nos acercamos a ti. Te damos gracias porque tú nos haces ver, Señor amado, la necesidad tan grande que hay en el hogar, Señor. Ayúdanos. No somos suficientes de nosotros mismos. Tú conoces, Señor amado, el hogar de cada uno de tus hijos, cómo están sus hijos. Conoces el corazón de cada uno de ellos, Señor.
cómo están luchando unos más que otros. Algunos están batallando con los hijos incansablemente. Otros, Señor amado, han perdido la esperanza, la fuerza. Otros, Señor amado, ya no quieren seguir luchando. Tú nos hablas hoy por tu palabra, Señor, para que podamos asumir nuestra responsabilidad que tú nos has delegado. Porque no solo vamos a ver el resultado en unos años, sino también debemos estar conscientes de las cuentas que vamos a dar de cada uno de nuestros hijos. Tú nos los confiaste para guiarlos, para darles dirección, para llevarlos al punto de la obediencia a ti, que te conozcan a ti, que vivan para ti, para tu gloria, Señor. Pero no podemos llevar a cabo el trabajo cuando nuestra vida personal, Señor amado, está reprobada. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Y no dejes que nuestras manos flaqueen. No dejes, Señor amado, que nadie se rinda. Padre de misericordia, da fortaleza a cada uno, la sabiduría, el entendimiento, Señor, para poder, Señor amado, tomar tu palabra y ponerla por obra, Señor, y que cada uno pueda ver tu gloria, Señor amado, en la vida de sus hijos, en la manera de ver cómo ellos te aman, cómo ellos te buscan, cómo ellos te sirven, Señor amado, porque estuvo el trabajo ahí de los padres, Señor, el ruego, el clamor, Señor amado, continuo. Padre bendito, glorifica tu nombre, mi Señor, glorifica tu nombre. Muchas gracias, Señor, porque tú nos alumbras con tu palabra. Permite que podamos, Señor amado, aplicarla, Señor, y que podamos ver los resultados de las promesas que tú nos has dado a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias porque tú eres bueno. Muchas gracias, Señor amado, porque yo creo que tú sigues trabajando en cada uno de nosotros. En tus manos nos dejamos. Muchas gracias, mi Dios. Despídenos en paz. Bendice el refrigerio que se ha preparado, Señor amado. Bendícelo, mi Dios, y permite que cada uno, Señor bendito, pueda con alegría, con gozo, Señor amado, participar, Señor, de ese refrigerio, mi Dios bendito. Bendice, Señor amado, a tu hijo, a tu hija, que con alegría, con corazón, Señor amado, gozoso nos los comparte. Gracias, Señor. Y al momento de estar distante unos de otros, la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu, sea con todos, ahora y siempre. Amén. Amén.